Bueno, buen día. Buenos Bienvenidas. días. Buen día. Bienvenidas a esta clase de Fundamentos de Medicina China. Si llegan a tener, como saben, alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer ahí por micrófono o por el chat, ya sea de algún tema que hayamos visto antes o del tema que vamos a hablar hoy. Ya estamos grabando. Bien, habíamos hablado en la clase anterior sobre las causas de la enfermedad y empezamos a hablar sobre los factores, las causas internas, que serían como las causas emocionales. La idea de hoy es presentarles lo que son los factores climáticos o las causas externas de la enfermedad. Así que allá vamos. Em, ¿Cuáles son estos factores climáticos? Principalmente son aquellos factores que están en relación a la energía defensiva, están más fuertes y logran invadir. Es decir, para que un factor externo sea patógeno, tiene que ser suficientemente fuerte relativo a cómo está la energía vital o la energía defensiva del paciente. Entonces, lo que puede ser patógeno para algunos puede no ser patógeno para otros. Por ejemplo, hay personas que tienen más o menos tolerancia al frío, más o menos tolerancia al calor, etc. Entonces, estos factores son viento, que además se combina con los otros, el frío principalmente, el calor de verano, o sea, como el calor extremo, luego tenemos la humedad, la sequedad y el fuego. Estos son los factores patógenos climáticos o las causas externas de la enfermedad. Muchas veces también se los llama factores estacionales porque obviamente en cada estación del año hay una predominancia de alguno de ellos. Por ejemplo, en el otoño predomina la sequedad, así como lo vemos en la naturaleza, en las hojas de los árboles que se secan, empiezan a aparecer problemas asociados a la sequedad en las personas, por ejemplo, todo lo que es elemento metal en la piel, pulmón, intestino grueso, todas las enfermedades de las vías aéreas asociadas con sequedad. También empiezan a bajar las temperaturas y pueden haber algunos indicios de invasión de frío, sobre todo en las personas con más débiles, digamos una constitución más débil, se enferman primero. A veces se enferman en todas las estaciones, ¿no? Lo que le llaman tener resfrío frecuente, pero muchas veces se enferman primero las personas con la constitución más débil ante el menor cambio climático. También porque hace referencia a esto a la capacidad de adaptación del cuerpo a las distintas estaciones del año. Por más que uno se abrigue, digamos, uno cambie los hábitos, cambie la ropa, todo, el cuerpo tarda en adaptarse. Y las consecuencias que trae cada estación, por ejemplo, el invierno en sí o el frío hace que estemos en espacios más cerrados, las calefacciones tienden a generar sequedad. También porque la humedad se condensa con el frío, entonces el aire está más seco. Entonces el frío y la sequedad tienen una relación ahí, sobre todo en cuanto a qué tan húmedo puede estar el aire y empieza a sentirse en el otoño. En el invierno ya la sequedad está como instalada, pero es más notorio, digamos, la invasión del frío externo. Y este frío externo no solamente ocurre en invierno, sino también, como les había mencionado antes, en las personas que están expuestas al frío, por ejemplo, por su trabajo. Personas que trabajan en ambientes muy refrigerados, por ejemplo, frigoríficos, supermercados, reponiendo en las góndolas, expuestos al frío. No sé si les ha pasado. Cuando estás pasando por la zona de los lácteos en el supermercado, hay veces que, bueno, es una zona fría y te puede llegar a afectar en el cuerpo. Yo trato de pasar rápido por esa zona. Una cuestión de cuidar el yang chi. Bueno, esa es la idea. Estar expuesto al frío por el trabajo puede ser una causa de factor patógeno aunque no estemos en invierno. Porque estos factores patógenos también se convierten en patógenos cuando están de alguna manera desfasados con la estación en la que estamos cursando. Es decir, cuando hay un cambio climático, por ejemplo, en Mendoza tenemos el viento sonda, que de repente hace calor en invierno, calor o hay un cambio grande de temperatura, un salto de temperatura, puede llegar a ser patógeno. O cuando de repente en verano entra un frente frío, si bien nos puede refrescar y eso está bien, el cambio de temperatura a veces si estamos en 30, 35 grados y pasamos a 15, puede ser muy fuerte.
Entonces es la capacidad de adaptación del cuerpo a estos cambios y qué tan súbitos o qué tan acorde a el tiempo está ese factor. Eso sería como lo que determina si un factor va a ser patógeno. Obviamente el viento también. El viento habíamos dicho que se combina principalmente. El viento se va a combinar con el frío y con el calor. El viento es como que le da una vía de entrada a los otros factores patógenos hacia el cuerpo humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con el viento. En términos energéticos podríamos decir que nos barre, nos disminuye el Wei Qi. De alguna manera podemos, como fenómeno físico, pensar en esta energía defensiva ubicándose, bueno, se dice que circula debajo de la piel, pero también hay una primera capa de Wei Qi externo, nuestra energía defensiva externa, que está asociada con la piel y está asociada con el pelo. Está como es ese aire que logra atrapar, por así decirlo, el vello en la piel, que nos sirve como de barrera. Si hay viento, eso está todo el tiempo siendo barrido y nos debilita. Por eso muchas veces estar expuesto al viento en verano, aunque sea una estación de calor, por ejemplo a través de ventiladores, nos puede llegar a generar una baja en las defensas, una invasión de viento, que tiene el efecto principalmente de obstruir la circulación de energía en la piel, por ejemplo cerrando los poros, no permite que pueda fluir el sudor naturalmente y eso va a tener otras consecuencias también. Bueno, de esta forma es como tenemos que irnos previniendo a nivel, o sea, en lo que es la medicina preventiva, siempre tener cuidado con estos factores patógenos y sobre todo su combinación, y cuando se presenta el paciente en la consulta, indagar acerca de el origen de su patología y preguntar si vemos que está asociado con algún factor climático externo, preguntar. Hay características, por ejemplo, siempre que hay un factor patógeno de frío, debería el síntoma aliviarse con calor. Por ejemplo, si el síntoma fuera dolor o distensión. Si hay un factor patógeno de calor, por el contrario, debería aliviarse con el frío. Si bien en la medicina china el método terapéutico de aplicación de calor existe, no se utiliza como método terapéutico la aplicación de frío. Entonces muchas veces hay que tener cuidado, por ejemplo, si la persona tuvo un esguince o algún golpe y alguien le indica no, ponete frío. Bueno, el frío sirve como vasoconstrictor para evitar la formación de hematomas y para disminuir la inflamación. Pero si ese frío se sigue aplicando, la persona se sigue aplicando frío a un lugar doloroso después de que haya tenido el golpe, puede generar una invasión de frío local. Por ejemplo, no sé, me golpeé la rodilla y me pongo frío. En un primer momento está bien, esto lo vemos en las prácticas de los deportes, ¿no? La aplicación de frío en el primer momento. Pero si yo luego sigo aplicando frío, voy a generar una obstrucción de la circulación de la sangre y voy a generar lo que sería como una invasión de frío en el área. Entonces hay que tener en cuenta esto y sobre todo el hecho de que los factores patógenos, una vez que invaden, pueden quedar estancados, pueden quedar alojados, se dice, en los tejidos durante mucho tiempo hasta tanto sean resueltos. Obviamente, por ejemplo, el calor se puede llegar a enfriar, pero ¿cómo se enfría el calor? El calor se enfría con métodos, a veces, por ejemplo, métodos como la sangría pueden ayudar a eliminar calor o llevar el chi hacia la superficie, haciendo que este calor, por ejemplo, si está en la sangre, si yo llevo la circulación de la sangre hacia la superficie, puedo llegar a eliminarlo. Una forma de eliminar esto muchas veces es generando sudor, ¿no? Los métodos para generar sudor sirven para eliminar esta invasión patógena también. El frío también, con métodos de aplicación de calor como la moxibustión, puede ser. La humedad y la sequedad ahí es un poco más difícil de trabajar. En general la sequedad hay que trabajarla a través de los hábitos alimenticios, o sea, incluyendo obviamente la bebida y el consumo de alimentos que no estén tan secos también, ¿no? El exceso de consumo de alimentos secos puede ser una causa de sequedad interna.
Como habíamos dicho, en el estómago, por ejemplo, se dice, le gusta la humedad y no le gusta la sequedad. Y el vaso al revés, al vaso le gusta la sequedad y no le gusta la humedad. Entonces, si hay un exceso de humedad, también puede llegar a ser patológico, tanto una humedad externa como una humedad excesiva en los alimentos. Esto lo vemos sobre todo en las personas que comen demasiados alimentos crudos y fríos, pueden generar una invasión patógena de humedad al cuerpo. El frío va a dañar el yang qi y la humedad puede terminar generando, por ejemplo, humedad interna o flema cuando ésta se condensa, que termina afectando al vaso y después va a terminar afectando principalmente a los pulmones. Eso va a tener en cuenta. Los hábitos alimenticios son muy importantes, sobre todo en todas las patologías de vaso y estómago, y en este caso vamos a estar hablando sobre la humedad, que es como el patógeno que más afecta al elemento tierra. También en esto, cuando hablamos de las constituciones y los elementos, vamos a tener personas con más predominancia a sufrir ataques de algún patógeno en particular. Es decir, una persona con una constitución de deficiencia de riñón o riñón débil va a tender a ser friolenta, deficiencia de yang de riñón, estamos hablando. Si hay una deficiencia de yin de riñón, vamos a tener una tendencia a sufrir calor, ¿no? Sofocones, por ejemplo, en las mujeres menopáusicas. Si hay una persona con, por ejemplo, exceso en el elemento madera, podríamos decir que es más susceptible a la invasión del viento patógeno. El patógeno viento está asociado al elemento madera. O sea, tiende a afectar al elemento madera. ¿Qué sería el elemento madera? Hígado, vesícula biliar. Los canales de hígado y vesícula biliar, la zona de la cabeza, por ejemplo, puede generar cefaleas. Y también contracción de los tendones. Y cuando se asocia con calor o con frío también va a tener como síntomas asociados. En general el viento frío tiende a generar más estancamiento. El viento calor tiende a generar lo que le llaman como esas reacciones más de tipo alérgicas, con síntomas de calor como irritación, por ejemplo, en las mucosas, en los ojos o en alguna área del cuerpo. Y el viento como factor patógeno tiene la naturaleza móvil, se dice, entonces son síntomas que muchas veces cambian de ubicación. Es decir, me duele en un lado, después ese dolor se desplaza y se va corriendo. O cuando hay un viento, por ejemplo, cuando ya está en el interior, un viento calor y aparecen manchas rojas en la piel. Es un calor que se va moviendo, de esas manchas desaparecen y luego aparecen en otro lugar, no son manchas fijas. Eso es como una característica. El color, cuando hago la observación, también me va a dar una idea. Por ejemplo, obviamente el color blanco me va a estar más asociado al frío y el color más rojizo va a estar asociado al calor. Entonces la observación y la palpación sobre todo es muy importante. Por ejemplo, si yo puedo palpar la nariz y la nariz está fría, me va a hablar de una invasión del frío y como síntoma, por ejemplo, el frío tiende a causar secreciones más acuosas. Es decir, piensen en esto que les decía, que el frío condensa la humedad, entonces esa humedad se condensa y va a generar, por ejemplo, rinitis, en el caso de las vías aéreas. Ahora, si hay calor asociado, tiende a generar sequedad, porque el calor condensa o seca la humedad. Es decir, perdón, condensa es el frío condensa, hace que aparezca, digamos, la humedad ambiente se condensa. El calor la seca, entonces van a aparecer secreciones más secas, nariz seca, boca seca, ojos secos, piel seca. Toda esa sequedad puede estar asociada al calor. Y por último, la flema no está como un patógeno externo, es más bien un patógeno interno, pero que se puede generar a partir de principalmente se dice el fuego. Piensen en el fuego como todo proceso, es como un calor en exceso, ¿no? Le llaman el calor de verano o cualquier exceso de calor en el interior puede llegar a generar flema. ¿Y qué es la flema? Es de alguna forma la condensación de la humedad. Esta humedad puede estar en los alimentos o puede ser la humedad natural, fisiológica del cuerpo, los líquidos orgánicos naturales fisiológicos del cuerpo que se condensan a partir del exceso de calor. Todo esto puede llegar a generar síntomas característicos, por ejemplo, pesadez, el síntoma característico de la humedad y cuando se transforma en flema también es la sensación de pesadez. Esto
Así lo podemos ver en términos, por ejemplo, un edema, como el aumento del peso, como algo objetivo, el aumento del peso por la retención misma de los líquidos, pero también puede ser una sensación subjetiva de pesadez. A veces una pesadez, se dice una pesadez como en la cabeza, como la mente nublada por comer cosas en exceso. Bueno, eso, digamos, alimentos que generan flema y calor en exceso puede llegar a generar eso. Y la flema también puede manifestarse como la aparición de sustancias o acumulaciones o quistes en distintos lugares del cuerpo. Eso una vez que ya penetran en el interior. Entonces hay que tener en cuenta estos equilibrios, ¿no? Es muy bueno pensar a veces en la analogía, por ejemplo, con el reino vegetal. Los que cuidan plantas y tienen un jardín ahí lo pueden observar bien, qué es lo que va pasando en cada estación con las plantas, como algunas necesitan más sol, algunas necesitan que los rieguen. Es muy básico lo que les estoy diciendo, pero con esa misma idea, un pequeño desequilibrio puede llegar a ser patológico o no, según la constitución del paciente, habíamos dicho. Hasta acá con lo que son los factores patógenos climáticos, que recuerden pueden estar asociados o no a la estación, muchas veces al trabajo o al lugar en donde la persona pasa la mayor parte del tiempo. Puede ser donde habite, por ejemplo, o puede ser, no sé, una persona que está muy expuesta al frío, por ejemplo, un repartidor o alguien que anda mucho en moto o en bicicleta, distinto de alguien que anda en auto, está más expuesto al viento frío en invierno que alguien que no. Entonces, la cantidad de exposición al factor patógeno me va a determinar si termina invadiendo o no, y siempre en relación a la constitución del paciente. Es decir, personas con constitución fuerte tienen mayor tolerancia, y lo que es patógeno para alguien con constitución débil, alguien con constitución fuerte no va a ser patógeno y no va a presentar un desequilibrio. Bien, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta de esto que estamos mencionando. No es muy complicado el tema, pero sí hay que preguntar siempre. Por ejemplo, lo que son las parálisis faciales, cuando es externa, ¿no? Se dice que puede llegar a ser por viento externo, muchas veces viento frío, por ejemplo, puede llegar a generar parálisis porque obstruye la circulación del chi en los canales, distinto de una parálisis causada por un viento interno, que sería como un ACV. El viento interno se puede generar por varios motivos, principalmente levantamiento del fuego de hígado, por ejemplo. Eso tiene una componente muchas veces emocional, a veces puede ser alimenticia también, pero sobre todo emocional. Y puede llegar a ser también por deficiencia de sangre, que agita, o sea, cuando la madera está seca, se dice una deficiencia de sangre del hígado, hay probabilidad de que haya un levantamiento de viento interno por esa deficiencia de sangre que termina afectando al cerebro. Esto tiene el mismo nombre, pero no es lo mismo que el viento externo que conocemos, que nosotros, bueno, cada lugar tiene sus propios vientos. Por ejemplo, hay zonas muy ventosas como la Patagonia, o como, no sé, algunas zonas de Bolivia. No sé si han viajado. También la exposición a ese viento va a ser un factor importante. Y hay lugares donde predomina un viento frío o un viento caliente según la naturaleza climática del lugar. Entonces, eso va a traer asociado patologías características de ese tipo de factor climático. Bien, vamos a hablar ahora entonces de lo que son las causas, las otras causas de la enfermedad. Están como bajo esa categoría, son varias. Vamos a tratar de cubrirlas todas en la clase de hoy. Tenemos, las vamos a enumerar. Primero, constitución débil. En segundo lugar, agotamiento o el sobreesfuerzo o exceso de trabajo. La actividad sexual excesiva, la dieta desequilibrada, traumatismos, parásitos y venenos, y errores terapéuticos. Esos son los factores como están enumerados por Macioscia. Entonces vamos a empezar con el primero, que es la constitución débil. Cuando hablamos de constitución débil, estamos hablando de la energía con la que viene la persona al mundo, por así decirlo, y con la cual cultiva también. La constitución es algo que se cultiva, es decir, está relacionado con la energía prenatal,
de la concepción del embarazo y también de la primera infancia, la buena o mala nutrición y cuidado que haya tenido el niño o la niña durante esa primera infancia es muy importante en el desarrollo de la constitución, además de los factores heredados genéticos, si se quiere, heredados de los padres. Es decir, hay personas que tienen una constitución fuerte porque también sus padres son de constitución fuerte, entonces de alguna manera eso se va pasando. Pero influye el estado de los padres durante la concepción, del estado de la madre durante el embarazo y el cuidado del niño durante esa primera infancia. También influye, por ejemplo, en la constitución, la alimentación es súper importante y la actividad física, tanto por exceso como por deficiencia puede llegar a generar una constitución débil. Esa constitución débil no es un factor en sí mismo, pero es lo que les decía, es la clave o lo que me va a dar el equilibrio entre si el factor termina siendo patógeno o no, es decir, si invade o genera un desequilibrio en el cuerpo humano. Entonces siempre vamos a comparar todos los factores externos, por ejemplo, los climáticos que estábamos hablando, o incluso los internos emocionales. Hay personas que tienen emociones muy fuertes y no se enferman, y hay personas que tienen emociones muy fuertes y se enferman a cada rato. ¿Por qué? Porque la constitución es débil. Entonces necesitan tener mucho más cuidado que las personas con constitución débil, tanto en lo emocional como en la exposición a los factores climáticos externos. Eso como un factor en la enfermedad que tiene que ver con qué tan fácil me voy a enfermar o no según esa constitución. Eso por un lado. Luego, otro factor patógeno que existe mucho, digamos, tenemos una epidemia de esto en la sociedad moderna, es el agotamiento. El agotamiento también se le dice sobreesfuerzo o exceso de trabajo, puede ser muchas veces físico o puede ser intelectual. También muchas veces está asociado con las condiciones laborales de la persona. Por ejemplo, una persona que está parada todo el día como un cocinero, un peluquero o cualquier otra profesión que implique estar de pie de 8 horas por día, es bastante, o más a veces, puede llegar a ser patológico. Por ejemplo, se dice que el estar en exceso de pie daña los huesos, que es elemento agua. Pueden aparecer problemas de los riñones, de los huesos, las lumbares, las rodillas, las piernas, la columna, ¿no? Eso sería como un factor patógeno asociado. Por el contrario, el estar demasiado sentado daña los músculos, que es elemento tierra. Entonces las personas pueden llegar a desarrollar una deficiencia por estar en exceso sentado. Que esto hace referencia al sedentarismo principalmente, pero bueno, también como condición laboral puede estar presente. Y el exceso de actividad física daña los tendones, que sería elemento madera. Esto lo vemos, por ejemplo, en deportistas, ya sea profesionales o que lo hacen, digamos, de forma recreativa, pero cuando hay un exceso de actividad física, es decir, la persona está haciendo demasiado, bueno, no sé, persona que le gusta correr, andar en bicicleta, ir a nadar, salir a escalar la montaña y no no tiene un descanso, termina dañando los tendones. Entonces pueden aparecer, por ejemplo, lesiones por esfuerzo repetitivo típicas de la actividad que esté realizando. Por ejemplo, el codo de tenista sería, o en una persona que haga artes marciales, problemas de rodillas, por ejemplo. De esa forma, todo lo que se estimula en exceso y no se le da un tiempo de recuperación, estamos tendiendo a generar un daño, un debilitamiento, porque no le damos el tiempo mínimo que necesita para regenerarse. Y también, bueno, asociado a la capacidad física. Obviamente hay personas que tienen un nivel de entrenamiento que han construido a lo largo del tiempo, de forma, digamos, ya sea por su constitución o por su consistencia en el entrenamiento, que son capaces de resistir un cierto tipo de esfuerzo. Y si viene alguien que está iniciándose en alguna actividad, la que sea, y la empieza a hacer en exceso relativo a su capacidad, me decía, bueno, voy a empezar a ir al gimnasio y va, no sé, 5 días a la semana porque te entusiasmaste mucho, bueno, genera un daño, ¿no? O ejercicio aeróbico o salir a correr o lo que sea. Siempre hay un proceso de adaptación progresiva que va a ser más o menos fácil según
la capacidad del organismo, que tan joven, por ahí una persona joven puede hacer esos cambios más rápido, pero ya una persona adulta necesita más tiempo de adaptación y un desarrollo más progresivo de esos esfuerzos. Eso sería respecto del agotamiento, por ejemplo, físico. El agotamiento intelectual también puede ocurrir según el trabajo, por ejemplo, personas académicas, docentes, investigadores, o estudiantes muchas veces también se puede llegar a generar un agotamiento intelectual, y también asociado a el tipo de esfuerzo que se está haciendo. Por ejemplo, estamos usando demasiado los ojos en la época de la virtualidad, la enseñanza virtual, entonces estamos agotando la energía de los ojos también, que está asociada al elemento madera. Eso puede llegar a ser a generar un agotamiento. Esto se ve en personas con insomnio, por ejemplo, que en lugar de dormir se quedan leyendo o viendo pantalla en la noche. Bueno, generan un agotamiento de la sangre muchas veces. Entonces el agotamiento puede ser intelectual. Puede haber un agotamiento específico de un órgano de los sentidos. Por ejemplo, un músico puede agotar el oído y terminar afectando a los riñones, ya que el oído es la puerta de los riñones y generar algún problema a nivel del elemento agua con eso. Es decir, cuando hablamos de las puertas, sobre todo en los ojos y los oídos, también podemos afectar al órgano asociado en el elemento si hacemos un uso excesivo, ya sea de los ojos o de los oídos, por ejemplo. Eso sería algunas causas de agotamiento. Esto se ve sobre todo en personas que están muy, muy presionadas externamente. Casi siempre la autoexigencia más grande es propia, es interna. Es cuando uno asimila esa presión externa y la hace propia, y esa autoexigencia, por ejemplo, en una persona que hace deporte porque quiere mantenerse joven, y genera como cierta obsesión. Esto es algo que lo he visto en pacientes, de repente terminan generando un daño por no saber respetar su constitución y el estado de su físico. Entonces van exigiendo, exigiendo, exigiendo hasta que llegan a un límite y generan una lesión, o empiezan a generar pequeñas molestias o lesiones repetitivas de rodilla, de tobillo. Por ejemplo, la gente que corre, hay lesiones típicas asociadas a cada deporte. Entonces hay que tener cuidado en cualquier actividad, ya sea tanto en el deporte, de forma recreativa, cuando uno lo hace como una práctica de salud. Hay que tener mucho cuidado con las lesiones características de ese deporte y evitar su aparición con una cantidad de ejercicio moderado. En el caso de las personas que trabajan, bueno, es muy difícil a veces cambiar las condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, esto que les digo, personas que trabajan de pie por la característica de su trabajo. Entonces lo que podemos hacer es asesorar al paciente, indicarle que trate de hacer más reposo, y sobre todo que, bueno, una vez que sale de ese espacio, trate de descansar lo más posible las piernas. Por ejemplo, no sé, una persona que es entrenador físico y de repente estuvo haciendo su propio entrenamiento, más entrenamiento con otras personas dando clase, y después sale, va a hacer sus trámites al centro, sus compras, y de repente, esto lo vemos mucho en la gente mayor, que van a hacer algo y vuelven muy cansados de cualquier cosa, y ir a hacer una actividad sencilla, que sería ir a hacer unas compras, un trámite, de repente les consume mucha energía porque tienen una debilidad, por ejemplo, de riñones, o una debilidad constitucional en general. Lo mismo para la gente más joven en cuanto al cuidado de la salud. Todo lo que sea en exceso me va a terminar generando agotamiento, y puede llegar a ser un factor importante, sobre todo cuando hay un cuadro patológico. En las personas que están sanas quizá esto no es un problema, pero cuando hay un cuadro patológico, el que sea, cuando la persona está cursando una enfermedad y no cuida su energía, cualquier descuido en este sentido puede generar un agravamiento, un empeoramiento de su condición. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Después, respecto de lo que es la actividad sexual, esto es un tema muy controversial, si se quiere, porque no es algo que se discuta mucho en nuestra cultura occidental, de qué es la actividad sexual normal, o cuando es deficiente o cuando es excesiva, por influencias muchas veces culturales, religiosas o de otro tipo. Tendemos a ni siquiera hablar de estas cosas y pueden llegar a ser importantes. En primer lugar, tenemos que diferenciar, digamos, y saber que estamos hablando de
recomendaciones que parten de una cultura que no es la nuestra. Entonces tomemos esto y después tratemos de asimilarlo y tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, hay una tabla de edad que se dice que una persona, un joven a los 15 años, si bien no es una edad, digamos, para tener relaciones sexuales, pero sí la persona puede estar teniendo relaciones sexuales, digamos, de autosatisfacción, y eso sí se considera como una actividad sexual. 2 veces por día puede ser una persona de buena salud, podría llegar a mantener, estamos hablando en el hombre, y en una salud media 1 vez por día, ¿no? En la medida que va aumentando, se va haciendo más grande, por ejemplo, a los 30 años se recomienda 1 vez por día con buena salud, o cada 2 días con salud media, cuando tener relaciones sexuales. Por ejemplo, a los 50 años cada 5 días con buena salud, o cada 10 días con salud media, y a los 70 años con buena salud cada 30 días y con salud media no tener relaciones sexuales. Acá hay que diferenciar esto, que muchas veces para el caso del hombre se habla de lo que es tener relaciones sin tener eyaculación, que sería el momento en el que se pierde esencia reproductiva del riñón. Hay todo un cultivo de la salud sexual desde el punto de vista taoísta, por ejemplo, chino, donde se promueve la relación sexual sin la eyaculación en el hombre para guardar la esencia. Se dice, sería, no es equivalente, pero es semejante a la pérdida de sangre en la mujer que genera durante la menstruación. Bueno, para el hombre sería también, hay una pérdida de esencia durante la eyaculación que, si la puede guardar, puede conservar su salud. Por el contrario, personas que no tienen cuidado y tienen exceso de actividad sexual pueden llegar a generar envejecimiento prematuro. Es decir, los síntomas, como por ejemplo encanecimiento o debilitamiento de los huesos, de los dientes, lumbar, rodilla, oídos, todo lo que está asociado a la esencia de riñón que ya conocemos, en las personas con actividad sexual excesiva aparece esto previamente, es decir, a los 40 años ya empiezan a aparecer signos de envejecimiento, por ejemplo. A veces eso es constitucional, pero a veces puede ser por qué cultivo hizo o qué cuidados tuvo respecto de su salud sexual. También se considera en algunos casos que no tener relaciones sexuales puede llegar a ser patológico. Esto cada uno lo tiene que filtrar según su propia cultura, pero sí saber que está este factor, porque la falta de actividad sexual puede llegar a generar problemas emocionales muchas veces, y también puede llegar a generar estancamiento de chi o algún tipo de circulación pobre, algún tipo de problema sexual asociado con eso. Bien, respecto de la mujer, eso tiene que ver también con la cantidad con la cantidad de embarazos, ¿no? Y la edad a la que tiene su primer embarazo. O sea, si tiene un embarazo joven, eso va a generar un debilitamiento de la esencia, porque está consumiendo la esencia reproductiva, que en parte la usamos para el desarrollo físico, la estamos utilizando para sostener a un bebé, sostener la concepción. Eso puede llegar a generar un debilitamiento muy grande de la esencia en las mujeres, y también cuando son muchos embarazos seguidos, sobre todo. El tiempo recomendado, por ejemplo, entre un embarazo y otro suele ser entre 4 y 5 años. Se dice que se termina de reponer la esencia en la mujer más o menos después de 4 o 5 años. Entonces eso sería como un tiempo óptimo para empezar para tener otro hijo en términos de cuánto tiempo esperar entre un embarazo y otro. Eso lo podemos ver a veces. Las personas que han tenido muchos partos muy seguidos pueden terminar con un envejecimiento prematuro por un agotamiento de la esencia. Y también la cantidad, es decir, no es lo mismo la mujer que tuvo un hijo único, o la mujer que tuvo 5, y la edad a la que tuvo ese embarazo puede ser un factor determinante. Por ahí cuando tiene un embarazo más joven, por ejemplo, supongamos, no sé, 20 años, 18 años, que una mujer esté embarazada, el tiempo que necesita el cuerpo para regenerarse es menor, y quizá cuando hay un embarazo más tardío, el cuerpo no llega a recuperarse del todo, y hay un cambio en la constitución por el consumo que tiene energético el cuerpo durante el embarazo y la concepción y el parto y el puerperio, todas
todas las partes, ¿no? Es súper importante. Eso no es una causa, no, o sea, no se considera como una causa de enfermedad, pero sí genera un cambio muchas veces en la constitución. Entonces presten atención y observen a las personas que conozcan, como para corroborar esto que les estoy diciendo, cómo cambia la constitución física en la mujer durante el embarazo y cómo ese cambio puede ser menor según la edad también a la que ese embarazo ocurre. Y bueno, cuántos embarazos tuvo en total. Eso en la clínica se pregunta no solamente cuántos hijos tuvo, sino cuántos embarazos, porque las pérdidas también, los embarazos que no llegan a término, generan igualmente un consumo de la esencia reproductiva. Y muchas veces llega a ser más grave, según algunos autores, porque digamos, la pérdida de la esencia reproductiva y de toda la energía que involucra el embarazo y el parto, de alguna manera recibe como una gratificación emocional en la madre que va a estar buscando al niño, pero cuando no está, genera además una componente emocional negativa que puede llegar a hacer que no se recupere. Entonces puede haber tenido un embarazo, aunque no haya llegado a término, y generar un debilitamiento muy grande, con además una complicación, digamos, emocional importante. Bien, es un tema del cual podemos hablar bastante. Pero lo que yo siempre me gusta, bueno, recalcar acá es que el tema de la educación sexual debería incluir, si queremos, o sea, si queremos, ¿no? Con nuestros hijos, con los jóvenes, alguna consideración respecto al cuidado de la esencia. También el exceso de actividad sexual, aunque uno practique la retención de la eyaculación, igual consume energía. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno busca las causas de la enfermedad o los factores agravantes, de alguna manera. Bien. Respecto de la alimentación, ya hemos hablado bastante. Los hábitos dietéticos son súper importantes. Cuando hablamos de una alimentación que sea saludable, tenemos que considerar, por ejemplo, factores como qué tan buena es la producción de ese alimento, si es un alimento orgánico, si es un alimento de estación o conservado, si es un alimento local o traído de afuera. Todos esos factores son súper importantes. También el tipo de alimentación para algunas personas puede llegar a ser patológico y para otras no. Por ejemplo, hay personas que tienen más tolerancia a los cereales en general y hay personas que no. Por ejemplo, la celiaquía es un caso muy puntual. Esas personas que tienen como cierta alergia alimentaria necesitan evitar ese tipo de alimento y a veces hay alergias alimentarias que están ocultas, o sea que la persona no es consciente de que está teniendo una alergia alimentaria y estar generando una invasión patógena a través de la mala alimentación solamente porque es cultural, porque vienen de familia italiana y comen la pasta. Por ejemplo, el exceso de harinas, el exceso de trigos, el exceso de estos alimentos refinados puede generar también flema, que termina afectando al vaso y a los pulmones. O el exceso de lácteos, sobre todo en la infancia. El exceso de lácteos, el exceso de alimentos de naturaleza fría o fríos, cuando uno toma el alimento directamente de la heladera, ¿no? Ese es como un factor patógeno. Estoy incorporando frío al organismo, que quizá en verano no es tan grave porque hay un exceso de calor y eso como que se disipa, pero en invierno o en otoño, ya cuando las temperaturas disminuyen, el frío puede generar una invasión patógena y eso pasa a ser un problema. Entonces hay que considerar cómo es la alimentación, por ejemplo, qué es lo que sí está consumiendo y qué es lo que no está consumiendo, para determinar dónde hay exceso o dónde hay deficiencia. Entonces, dijimos, el exceso de alimentos refinados. Algunas personas incluyen, por ejemplo, el exceso de alimentos salados termina debilitando la energía del riñón, o el consumo excesivo de sal también. Entonces eso también debe ser tomado en cuenta, en consideración, si uno está consumiendo demasiados alimentos salados, por ejemplo, encurtidos, aceitunas, bueno, no sé, piensen ustedes, alimentos salados. Hay alimentos que son de naturaleza salada, los alimentos de mar tienen como un sabor salado por naturaleza, las algas, por ejemplo, y eso nutren. Siempre consideren que un poco estimula, mucho disipa o dispersa. Entonces hay que preguntar por el sabor.
Se dice en general que el exceso de comidas sabrosas, se usa este término, como termina afectando a la energía del vaso. Pero en general es el sabor que más afecta al vaso o que es más característico es el sabor dulce. Entonces cuando hay ansiedad por cosas dulces, puede a veces eso indicarme que hay una deficiencia de vaso. Y cuando la persona está consumiendo permanentemente alimentos dulces, sobre todo cuando está consumiendo alimentos dulces refinados, ¿no? Estamos hablando de azúcares refinadas, pastelería, tartas, postres, caramelo, helado, etcétera. Eso termina debilitando el vaso. O sea, es como que el helado lo tiene todo. Tiene azúcar, es frío y es lácteo. Sería como el alimento prohibido para la medicina china en exceso, sobre todo. Hay que tener en cuenta eso. Ustedes vean, si hacen un ejercicio de observación, cuando vean un caso de, no les digo obesidad infantil, pero sí, cuando ven un poco un caso de sobrepeso en los niños, obviamente no vas a responsabilizar al niño, sino en los padres o en el ambiente que lo está cuidando. Bueno, presten atención a la alimentación y qué tan frecuentemente se utilizan estos alimentos. También considerar lo que son colorantes, conservantes, estabilizantes, aromatizantes, etcétera, todos estos aditivos químicos. Muchas veces el cuerpo no los puede eliminar del todo, no los puede filtrar y eliminar y terminan acumulándose, ¿no? Sobre todo, bueno, piensen en los colorantes, todos estos productos químicos que están aprobados para ser aditivados a los alimentos porque en pocas cantidades no son tóxicos. Pero bueno, la frecuencia de consumo puede llegar a alterar esa balanza. Y algunos alimentos que son bioacumulables, es decir, que no se pueden eliminar, como los metales pesados, ¿no? El cuerpo los asimila y de repente los va acumulando, como el cadmio, el plomo. En algunos, por ejemplo, se dice que los peces del lago tienen características de acumular estos metales pesados por la cadena alimenticia, y cuando uno va y los consume en exceso, estás también acumulando esos elementos que después no los puedes eliminar y generan un tipo de contaminación. Entonces, en ese caso, podríamos hablar de una alimentación contaminada. También la permeabilidad de los intestinos y la susceptibilidad a los pesticidas o cualquier aditivo que se le ponga en el cultivo, en el proceso de cultivo, por ejemplo, todo el proceso de las carnes, ¿no? Todo el proceso de la carne vacuna y todos los aditivos que hay en el medio que terminan modificando la calidad del alimento. No es lo mismo el pollo de granja industrial que el pollo de campo, tiene distinta alimentación y distinta calidad. Todo eso es importante a la hora de establecer lo que es la dieta. Y bueno, siempre buscar el equilibrio. Se dice que una dieta equilibrada también contiene los 5 elementos, que eso lo vemos en los 5 sabores, que son salado, dulce, picante, amargo y ácido, o agrio, a veces se usa esa palabra, a mí me gusta más el sabor ácido. Entonces un plato variado, un plato de comida variado en colores y en sabores, se dice que está como equilibrado. Entonces tenemos que buscar siempre como ese tipo de equilibrio en la alimentación. Bien. Y bueno, tener en cuenta esto, que en la alimentación, cuando hay un exceso de consumo de frutas que no son nativas, que vienen como de otro lado, es como que viene con un balance energético. Por ejemplo, comer mango o plátanos en invierno no es recomendable. Esto no se corresponde con la estación ni con el clima, cuando estamos en una zona templada. Lo mismo sería al revés. No sé, si nosotros exportáramos... me imagino, no sé, estoy pensando, a una zona desértica, bueno, un poco o tropical, nuestros alimentos quizás no van a estar tan equilibrados para las personas que viven en esos lugares. Entonces siempre lo ideal es que sea local y de estación. Eso es como la alimentación mejor, orgánico en el mejor de los casos. Y consumo de cereales moderado. Los cereales deberían, o las legumbres en sí, deberían conservarse o utilizarse de forma moderada. Y también para algunas personas las carnes también pueden llegar a ser factor de desequilibrio. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eso respecto de la alimentación. No sé si tiene alguna pregunta en este tema, pero es un factor que hay que preguntarle. ¿Qué es lo que come? Y también cómo lo come, la frecuencia, si está teniendo varias comidas al día
o si está teniendo periodos muy largos de ayuno. Para algunas personas puede ser bueno, para otras personas puede ser contraproducente. Por ejemplo, cuando hay deficiencia de vaso no conviene que hayan periodos muy largos de ayuno. Si es una cantidad muy grande de comida, o si es una cantidad moderada, o si hay deficiencia, si hay desnutrición también, si está comiendo menos, también considerando el balance energético, en el gasto energético que realiza la persona. Por ejemplo, si hace deportes o alguna actividad, o si no lo hace. Si es una persona sedentaria que consume más energía de la que gasta, va a terminar generando acumulación. Esos son parámetros que son occidentales, pero tenemos que tenerlos en cuenta. Y el cómo se come es el estado de ánimo, es la regularidad, es la salud, si la persona se sienta tranquila, se hace un tiempo para comer, si come o no tomando bebidas frías que pueden afectar la digestión. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y generar buenos hábitos alimenticios. Es decir, es importante el qué y es importante el cómo también. Si uno está picoteando, parado, estresado, se dice, no sé, comiendo mientras se trabaja, todo eso genera una alteración de la energía. Piensen que la energía del elemento tierra es también el elemento, tiene que ver con la mente, con el intelecto, y si estoy realizando actividades intelectuales o teniendo discusiones, por ejemplo, muy acaloradas durante la comida, eso me va a terminar afectando en la digestión. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. O comer con frío, por ejemplo. Bien. Por otro lado tenemos los traumatismos. ¿Qué generan los traumatismos? Es decir, golpes, por ejemplo, esguinces, luxaciones, este tipo de heridas muchas veces generan estancamiento de chi y sangre. A veces pueden generar pérdida de sangre, y eso genera un síndrome de deficiencia de sangre cuando hay una herida, o en el parto, por ejemplo, puede haber deficiencia de sangre, o en una cirugía. Este tipo de cosas pueden generar deficiencia de sangre, pero fundamentalmente genera estancamiento de chi. El estancamiento de sangre también puede llegar a ser patológico, puede tener síntomas secundarios, porque digamos no es un factor patógeno en sí mismo, pero si hay sangre estancada genera problemas en la circulación, y se puede terminar transformando en un factor patógeno. Y el estancamiento de chi también. La diferencia entre estos dos está en el tipo de dolor principalmente. Cuando hay estancamiento de sangre, el dolor se dice que es terebrante o más punzante, como algo que está clavado, y cuando hay estancamiento de chi es un dolor sordo que no está tan definido. Y después, ¿qué es lo que genera? A veces el estancamiento de chi se dice que genera masas que no son palpables, es decir, una sensación de distensión, pero cuando aprieto no encuentro algo específico, y el estancamiento de sangre muchas veces genera masas palpables, que pueden llegar a terminar formando crecimientos. Todo lo que es crecimiento de tejidos, sobre todo cuando es tejido, por ejemplo, muscular, que crece y que está vascularizado, se puede entender como un estancamiento de sangre. Entonces no es solo la sangre que circula, sino es la red de distribución de esa sangre que se ve alterada y genera, por ejemplo, un crecimiento, un mioma o algo. También puede haber estancamiento de los fluidos orgánicos y generar quistes, por ejemplo, de distinta densidad. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero cuando hablamos acá estamos hablando de traumatismo, principalmente es eso, genera estancamiento de chi y de sangre, y eso después puede estar asociado con algún factor patógeno. Por ejemplo, puede haber un estancamiento de chi y asociado con frío, entonces un síndrome de dolor de tipo frío, que es, por ejemplo, se agrava con el frío, y es un tipo de dolor más fijo. Hay un tipo de dolor que se asocia con la humedad, entonces cuando hay un cambio de clima las personas empiezan a sentir que les empiezan a doler las articulaciones. Si uno lo analiza bien, si lo pienso como un mecanismo, una articulación sinovial, por ejemplo, cualquier cambio de presión interna por un cambio en la humedad va a generar un cambio en las condiciones físicas de esa articulación, y puede llegar a generar un dolor muy profundo. A veces es un síndrome con calor, que se agrava con el calor o con inflamación. Cuando hay calor principalmente se manifiesta con inflamación, enrojecimiento, y se agrava con el calor. Entonces este estancamiento de chi puede empezar a combinarse con otros factores patógenos y empezar a tener manifestaciones típicas del factor patógeno que está asociado. Bien, otros factores patógenos pueden ser parásitos y venenos. Dentro de, bueno, los parásitos obviamente que hay que tener en cuenta la calidad de los alimentos, y algunas personas
sobre todo los naturistas recomiendan hacer una desparasitación periódica, porque puede llegar a ser un factor patógeno oculto también. Sobre todo cuando se convive con animales. Los animales tienen sus parásitos y a veces cuando compartimos con animales, no sé, están adentro, tenemos perros, gatos o otro tipo de animales, pueden llegar a traer esos parásitos e invadirnos. También los venenos, habíamos hablado de todo lo que es los venenos permitidos. Tenemos como todos los aditivos que están en los alimentos pueden llegar a ser patógenos, y también la exposición a sustancias químicas, por ejemplo, quienes trabajan en industrias específicas con aerosoles, con sustancias volátiles que están respirando sin la protección adecuada, por ejemplo, si trabajan con pintura, con pegamentos o en la construcción. Es decir, en distintos tipos de trabajo me exponen a distintas sustancias que pueden llegar a ser patológicas, y eso hay que tenerlo en cuenta porque puede llegar a generar una contaminación hacia el cuerpo. Los adolescentes que utilizan, por ejemplo, en sectores socialmente vulnerables, el pegamento o estas sustancias volátiles para alcanzar estado alterado de conciencia, eso es una intoxicación, básicamente lo que están haciendo. Eso puede llegar a ser patológico también y afecta principalmente al hígado, que es como el gran filtro. Si bien va a afectar también a los pulmones, todo eso termina siendo filtrado después por el hígado. Y el exceso de consumos de algún tipo, por ejemplo, el exceso de alcohol termina afectando al hígado también, o el exceso de intoxicación por medicamentos. Digamos, los medicamentos, las personas que tienen enfermedades crónicas y están tomando medicamentos de por vida, pueden llegar a generar algún tipo de acumulación patológica de algún principio activo o algo que no se termina eliminando correctamente. Entonces ahí hay que prestar atención a cómo está el hígado y obviamente tener en cuenta el tiempo de consumo de un medicamento también, y tratar de ir haciendo chequeos regulares para evitar, digamos, sinergias o seguir tomando una medicación cuando ya no es necesario. Eso no lo puede hacer una persona que hace medicina china, pero sí se le puede recomendar al paciente, bueno, anda a ver un médico que te chequee la medicación que estás tomando. Porque si ustedes sospechan que puede haber algo ahí, siempre enviarlo al médico en lo posible. Bien. Y por último, como factor patógeno están los errores terapéuticos. Errores terapéuticos, básicamente tenemos tonificar cuando hay un exceso, es decir, hay un factor patógeno. Cuando hablamos de exceso, hablamos de un factor patógeno, por ejemplo, externo, y estamos, en vez de dispersándolo hacia la superficie, estamos tonificando hacia adentro. Podemos hacer que ese factor patógeno termine penetrando más profundamente y agravando la enfermedad. Entonces, algo que podríamos hacer, por ejemplo, si estamos ante la presencia de un patógeno externo, es no utilizar los canales yin, utilizar solo los canales yang y en técnicas de dispersión, por ejemplo en el tratamiento. Eso sería una forma de evitar que penetre la enfermedad. También puede ser indicar, los que trabajan con la fitoterapia, ya sea fitoterapia china o occidental, indicar sustancias, materia médica caliente en un síndrome de calor, o frías en un síndrome de frío. Estoy como agravando, estoy yendo a favor de la enfermedad y no en contra. Calentar, por ejemplo, cuando hay deficiencia de yin, estaría, por ejemplo, la moxa, estaría contraindicada, o los métodos de aplicación de calor estarían contraindicados en casos de deficiencia de yin. Otro puede ser cuando hay deficiencia de sangre, hacer sangría, o como habíamos hablado, en esta relación entre el sudor y la sangre, generar sudor. Cuando hay deficiencia de sangre también puede llegar a agravar esa condición de deficiencia de sangre. Entonces los errores terapéuticos no son muchos lo que puede ocurrir, pero un mal diagnóstico puede llevar a un mal tratamiento y generar un agravamiento de la enfermedad. Yo lo veo mucho en personas, por ejemplo, que te dicen, bueno, tengo un dolor en la espalda, y van y se hacen masaje y quedan peor. ¿Por qué? Porque el masaje, en el masaje Tuina, eso se hace la diferencia cuando hay exceso o cuando hay deficiencia, digamos. Pero si hay un exceso y yo no lo disperso, o si hay una deficiencia y yo disperso la deficiencia con un masaje muy fuerte, por ejemplo, en la persona,
puedo llegar a agravar la condición de deficiencia. O si hay un exceso y la persona dice, no, bueno, me duele, entonces uno va como más suave, estoy como tonificando el exceso en vez de dispersándolo, puede llegar a ser el efecto contrario. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas personas a veces van a hacerse un tratamiento de lo que sea, a veces de fisioterapia por obra social, van y le dicen, bueno, tantas sesiones y la persona que lo atiende, nada, le deja una lámpara de calor y se va. Y ese es el tratamiento. Y bueno, a veces puede generar un exceso de calor si no pudo identificar correctamente el síndrome o el tratamiento fue excesivo. Por ejemplo, este tipo de cosas puede llegar a pasar. Entonces, a tener en cuenta, siempre tratar de hacer una distinción entre exceso y deficiencia para no caer en errores terapéuticos y tratar de ir en contra de la enfermedad y no a favor de la enfermedad en el tratamiento. Bien, hasta acá entonces hemos cubierto las causas de la enfermedad, lo que sería la etiología, de una forma bastante sintética, pero bueno, van a tener el texto después para profundizarlo. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar. Habíamos visto causas internas, emocionales, causas externas, climáticas, y las otras causas hablamos de constitución, agotamiento, sobreesfuerzo, el estrés caería en esa categoría también, ya sea intelectual o físico, la alimentación también, parásitos y venenos y errores terapéuticos. Son como a grandes rasgos las causas de la enfermedad que tenemos que considerar y siempre preguntar. La pregunta clave es cuando se presenta un paciente es, bueno, ¿desde cuándo que ocurre esto? Y si hay algún factor desencadenante. Muchas veces el paciente sabe cuál es el factor desencadenante y te dice, no, bueno, me empezó a molestar desde que empecé a trabajar. Bueno, ahí puede estar la causa, el sobreesfuerzo, por ejemplo. O esto me pasó después de que falleciera mi padre, mi abuelo y mi amigo. Entonces, emocional, por ejemplo. No siempre, pero hay que indagar bien en esto, preguntar qué pasó en esa época o cuando, si pasó hace mucho tiempo, qué pasó alrededor de esa época, como para tener más información respecto de la causa y poder elegir eh, el método de tratamiento. Y también entender que a veces la causa puede estar en un pasado remoto y que ese síndrome haya ido mutando o transformándose en otro síndrome. Es decir, puede haber empezado con una invasión de un patógeno o con una mala alimentación y después transformándose en un síndrome que a lo mejor no afecta al vaso, sino que afecta al hígado o al corazón. Entonces hay que identificar la causa y ver si esa causa está vigente, si sigue existiendo, cuando es un hábito, por ejemplo, educar sobre los hábitos, o si es una causa pasada que ya no está afectando, sino que me da una idea del origen, pero tengo que ver qué es lo que está pasando actualmente, cuál es la patología actual, más allá de la etiología o el origen de esa enfermedad. Bien, no sé si hay alguna pregunta por ahí que quieran hacer. Y si no, bueno, dejamos acá. Ya vamos a empezar a hablar de algunos elementos de diagnóstico a partir de la siguiente clase. Y bueno, cualquier duda o consulta que surja entre semana también la pueden hacer llegar y vamos a tratar de resolverla. Así que no se, no se preocupen si hay algo que vean que no entienden o les surge. Yo siempre les aconsejo llevar esto a la observación. En esta época, en el otoño, es elemento metal, es la sequedad lo que más afecta. Empiecen a ver qué pasa con la piel, empiecen a ver qué pasa con los pulmones, las vías aéreas, intestinos también. Todo lo que es elemento metal con la estación, por ejemplo, y cómo equilibrar eso con la alimentación. Cómo podríamos llegar a tratar de equilibrar a través de, por ejemplo, los hábitos, la presencia de un factor patógeno. Por ejemplo, el sabor picante en pequeñas cantidades puede llegar a estimular el elemento metal y ayudar a liberar los pulmones y a movilizar los intestinos y a generar expectoración y las vías aéreas también, en pequeñas cantidades, ¿no?
Eso sería como una recomendación. En exceso puede llegar a generar calor, entonces el exceso de picante déjenlo para el invierno, para cuando haga más frío. Bien, bueno, cortamos acá entonces y nos estamos viendo en la próxima clase.